un saludo y feliz Año Nuevo. Hemos terminado el tiempo de Navidad y volvemos al ordinario. Tras celebrar el nacimiento y la Epifanía del Señor, nos situamos, dando un salto en el tiempo, en la etapa de la vida pública de Jesús, después de ser bautizado por Juan en el Jordán. Retomamos un poco, diríamos, aunque sea un poquitín tarde, pues retomamos nuestros programas después del tiempo de Navidad y quiero ofreceros esta reflexión de hoy con un título que puede ser La buena palabra, a propósito de que este domingo el Papa quiere que se celebre el domingo de la palabra de Dios, no este domingo por ser este domingo, sino porque es el tercer domingo del tiempo ordinario en la liturgia y él lo propone desde el año pasado, que fue la primera vez, como domingo especialmente para pensar en el valor de la palabra de Dios. Pensad que la palabra es lo que a nosotros nos define, es decir, nadie puede saber qué es lo que yo pienso si no lo convierto en palabra. Por consiguiente, de alguna manera, yo soy mi palabra. Cuando yo hablo y transmito con mi palabra lo que pienso, vosotros, cualquiera, puede conocer que pienso como soy, pero cuando digo, esta es mi palabra, puedo decir, este soy yo soy lo que transmito con mi palabra. Es un poco como decía un poeta, la palabra es la carne de la idea no tiene transmisión más que a través de la palabra. Por consiguiente, de alguna manera, yo soy mi palabra, yo me revelo con mi palabra. Bueno, pues esto es lo que significa la palabra de Dios. Es decir, Dios también tiene su palabra, tiene su pensamiento. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios se ha hecho carne, que es Jesucristo, que nos habla de Dios. Y por consiguiente, lo que está escrito en el Evangelio, sobre todo en toda la Biblia, está escrito en el Evangelio, pues es la palabra de Dios. Cuando después de una lectura de la misa se dice palabra de Dios, es como decir, esto es Dios, así es Dios. Y por eso el Evangelio nos hace conocer qué dice Jesucristo, qué piensa Jesucristo, qué piensa, lo que Dios es. Bueno, es muy importante realmente darnos cuenta del valor de la palabra. Entonces la buena palabra siempre es una palabra bien dicha, que ayuda, que mejora, que facilita la vida, que acompaña, que aconseja. Bueno, pues la palabra de Dios siempre es esto, una palabra buena, que nos acompaña, que nos aconseja, que nos ilumina, y decir mi palabra es decir, ahí soy yo, decir palabra de Dios, así es Dios. Hemos de valorar mucho esta palabra de Dios y por eso en cada misa la liturgia nos ofrece siempre como primera parte de la celebración de la misa la palabra. Aparte que podemos leer la palabra de Dios en el Evangelio en cualquier momento, etcétera. Bueno, pues transmitiros este deseo del Papa de que se celebre un domingo al año, el domingo de la palabra, pero no, ya dice, esto no es un domingo, esto no es un día, esto es para que todos los días lo valoremos. Pues ánimo, y que podamos decir a la gente buenas palabras, y la mejor palabra para nosotros, la palabra de Dios, Jesucristo, que se ha hecho hombre y que nos transmite el ser de Dios, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Paz y bien para todos. Fernando Cordero describe muy bien el dibujo de Pachi Fano de este domingo. Jesús nos necesita y quiere que colaboremos en su misión. Como a Simón y Andrés, hoy nos pide que cambiemos nuestra tarea y pongamos en primer lugar las necesidades de nuestros hermanos. De echar las redes para capturar peces, hemos de pasar a echar las redes para salvar personas. Vamos a rescatar a tantos que naufragan y se hunden. Es una nueva pesca, la pesca de la liberación, de sacar al que está enredado de las situaciones que le pueden ahogar, de lanzar la red para que otros encuentren pan y hogar. Hemos de ir a la orilla y escuchar la voz de Jesús, acoger su invitación y ponernos a trabajar en esta tarea tan urgente. El que se ahoga no tiene tiempo que perder. Hemos de darle todo nuestro apoyo, nuestros brazos, nuestras redes, nuestro corazón. Quizá en esta tarea de salvamento nos demos cuenta de que nosotros también necesitamos caer en la red, en los brazos del Señor. ¡Feliz pesca! Un saludo a todos. En el Evangelio de este domingo, Marcos cuenta cómo Jesús llama a sus primeros discípulos para que sean pescadores.
de hombres, pero en realidad los pescados son ellos, porque terminan la red en el corazón del pescador. Estar y seguir a Jesús es camino de amor y de felicidad. Es verdad que hay que dejarlo todo lo que no nos deja amar, servir, entregarse, perdonar, compartir. Merece la pena ser pescador por Jesús, caer en su red, que en el fondo es la que da auténtico y pleno sentido a la vida. En nuestro tiempo caemos en mil redes, de tecnologías, internet, móvil, ordenador, etc. Pensemos esta semana en lo que significa caer en una red diferente, la de Jesús. ¡Feliz semana a todos! Historias de la Biblia. Jesús llama a Pedro. Este es Jesús, ¡Heyo! quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús creció en Nazaret Jesus. y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús comenzó a enseñar acerca del amor de Dios y a curar a la gente de sus enfermedades. Un día, Juan vio a Jesús caminando y le dijo a la gente que lo rodeaba que Jesús era el Cordero de Dios. Uno de los que estaban junto a él era Andrés, cuyo hermano era Simón, que más tarde sería conocido como Pedro. Andrés fue a buscar a su hermano y le dijo: «Hemos encontrado al Cristo». Whoa! Really? Come on! Simón fue con Andrés y se encontró con Jesús. I'm Simon. Jesús miró a Simón y le dijo: «Tu nombre es Simón, hijo de Juan, Yes, it is. pero será llamado Pedro». Okay. Otro día, Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea y mucha gente se amontonaba alrededor de él para escuchar lo que él tenía que decir. Hello. Well, okay. Jesús vio 2 botes vacíos que Andrés y Pedro habían dejado y mientras estaban lavando sus redes, Jesús entró en uno de los botes Hey, Peter. y le pidió a Pedro que lo llevara al mar. Aye, aye. Así que se sentó en el bote y enseñó a las multitudes desde allí. Cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro: «Ahora ve a donde es más profundo y baja tus redes para recoger un poco de pescado». Pero Pedro le dijo: «Trabajamos duro toda la noche y no pescamos nada. Pero si lo dices, dejaré que las redes vuelvan a caer». Y esta vez sus redes estaban llenas de peces que comenzaron a romperse. Whoa! Llamaron a otros pescadores para pedir ayuda. Hey, help! Y pronto ambos barcos estaban llenos de peces. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Oh, Señor, por favor déjame, soy un hombre pecador». Jesús respondió a Pedro: «No tengas miedo. Ven, sígueme y te mostraré cómo pescar hombres». Really? Y tan pronto como pisaron tierra, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Así que Simón Pedro se convirtió en uno de los 12 discípulos de Jesús y siguió a su amigo Jesús durante todo el tiempo en la tierra. Para este año 2021, la Conferencia Episcopal Española ha aprobado las intenciones por las que reza la Red Mundial de Oración del Papa, el Apostolado de la Oración. Por su parte, el Papa confía en su Red Mundial de Oración las intenciones para este año. Este mes de enero rezamos por las familias cristianas para que sean auténticas iglesias domésticas donde se viva y transmita el Evangelio de Jesucristo. El Papa Francisco nos dice que recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otra religión, rezando unos por otros. El pasado día 6, la Iglesia celebró el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Bajo el lema «Para que todos tengan vida», se recuerda que los verdaderos protagonistas de la catequesis en las iglesias de misión. En América y Asia, y sobre todo en África, la labor de los catequistas nativos es inestimable, por la cercanía al pueblo de Dios en su vida cotidiana y por cómo plantan y cultivan la semilla de la fe, por enseñar a rezar a los más pequeños y vivir con coherencia a los mayores.
2 nuevos diáconos. El pasado 9 de enero, el obispo de la diócesis confirió el Sagrado Orden del Diaconado a 2 religiosos devotos solemnes de la Orden de las Escuelas Pías. La ceremonia tuvo lugar en el santuario de San José de Calasanz, en Peralta de la Sal, sede de la comunidad religiosa de las Escuelas Pías en nuestra diócesis. En la ordenación participaron el provincial de Escolapios, Emaús, el superior general de la Orden, Pedro Aguado, y el delegado del Consejo General de las Provincias Africanas. Los nuevos diáconos, ambos naturales de Senegal, están trabajando en los colegios escolapios de Pamplona y de Granada. El pasado domingo, día 17 de enero, se celebró la Jornada de la Infancia Misionera con el lema «Con Jesús a Nazaret, somos familia, la familia vuelve a casa». La infancia misionera quiere suscitar en los niños el deseo de ayudar a otros niños con la oración y la colaboración económica. Esta obra ayuda también a los educadores, padres, catequistas y profesores a desarrollar la dimensión misionera universal en la educación de los más pequeños. Se pretende crear una gran red solidaria, humana y espiritual entre los niños de países más ricos y los que están en vías de desarrollo. A través de las actividades de esta jornada, los niños de la infancia misionera, y sin hacer distinciones de razas ni culturas, han prestado ayuda a millones de niños de todo el mundo, favoreciendo su alimentación y su salud, colaborando también en la educación escolar y particularmente en el crecimiento y maduración de su fe y vida cristiana. Las ofrendas de los niños se utilizan cada año para ayudar a unos 4.000 proyectos en favor de los niños más necesitados del mundo. Semana de oración por la unidad de los cristianos. Recordamos que la Iglesia está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero, con el lema «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia», que pertenece al libro de Juan. Estas fechas fueron propuestas en 1908 y la conclusión, el día 25 de enero, coincide con la fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo. En algunas parroquias se celebran tiempos de oración conjuntas con fieles de otras confesiones religiosas. Sigamos orando por la unidad de todos los cristianos. Este domingo, 24 de enero, se celebra en toda la Iglesia el Domingo de la Palabra de Dios. Lo instituyó el Papa Francisco a partir de una carta apostólica fechada en noviembre del año 2019. El año pasado fue el primer año y por tanto, la segunda vez que se celebra. El Papa quiere que la palabra de Dios, la lectura de la Biblia y del Evangelio, sea algo habitual en la vida de los cristianos. En su carta nos dice que la Biblia no es una colección de libros de historia ni de crónicas, sino que está totalmente dirigida a la salvación integral de la persona. La Biblia está compuesta como historia de salvación en la que Dios habla y actúa para ir al encuentro de todos los hombres y salvar del mal y de la muerte. El día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque nos surge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura. Al hilo de la noticia anterior, recordamos que en nuestra diócesis son varias las parroquias en las que hay grupos que se reúnen habitualmente cada 15 días para leer y comentar la palabra de Dios siguiendo el libro de la Biblia. Son los llamados grupos de lectura orante de la palabra de Dios y, citando algunas parroquias, están en Barbastro, en Monzón, en Benabarre, Binéfar, Fonz, Fraga, Graus, Tamarite de la Litera y en Ainsa. Este curso se centra en los 5 primeros libros de la Biblia, que constituyen una unidad en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil Vocacional ha dado a conocer las videooraciones musicales que, de la mano del grupo Shema, ofrecen a los jóvenes y al público en general a través de las redes sociales como ayuda para rezar. Así, en formato audiovisual y a través del canal de YouTube de la delegación, los jóvenes dedicaron su primera entrega a una completa reflexión sobre la Navidad.
Los responsables de la delegación subrayan la necesidad de buscar fórmulas de acompañamiento y comunicación con los jóvenes que, en las circunstancias actuales, puedan sentirse perdidos. Para ello, sin descuidar otros formatos, utilizan las nuevas tecnologías, como ya lo están haciendo con la oración en las noches claras, para seguir proponiendo ese mirar a los adentros que hoy resulta todavía más importante. Torre Ciudad. Del boletín informativo de Torre Ciudad vamos a recoger esta información. Del 18 de enero al 12 de marzo estará cerrada la iglesia del santuario, el retablo, la capilla del Santísimo, medallón de la Virgen, el videomapping y la capilla del Sagrado Corazón. Los actos de culto y la atención sacerdotal tendrán lugar en las capillas de la cripta. Esta actuación, prevista en el plan de renovación de las infraestructuras del santuario, permitirá poner al día la instalación de media y baja tensión eléctrica de la iglesia y sus espacios adyacentes. El 7 de enero falleció en Madrid don Javier Cremades, rector de Torre Ciudad desde junio de 2015 hasta octubre de 2016, impulsor de muchas y creativas iniciativas de apostolado. Dio especial vitalidad pastoral en el santuario al año jubilar de la Misericordia convocado por el Papa Francisco. Promocionó la colocación y apertura de la Puerta Santa en el atrio del templo para que los peregrinos pudieran ganar el jubileo y difundió sin descanso la necesidad de vivir las obras de misericordia como testimonio coherente de una existencia cristiana. Su gran amor a la Virgen María ha sido a lo largo de su vida un constante ejemplo para todos los que le han conocido. Descanse en paz. La Navidad bizantina se celebró en el Puello. Por primera vez en el monasterio del Puello de Barbastro, los monjes ucranianos del Instituto del Verbo Encarnado celebraron la Navidad con una solemne celebración de la Santa Misa en rito bizantino, liturgia tradicional hecha por San Juan Crisóstomo. Como la liturgia bizantina se usa el calendario juliano, la Natividad del Señor se celebra el 7 de enero. El próximo día 2 de febrero se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, este año bajo el lema La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. El objetivo de esta jornada es ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo en la vida religiosa y dedicar su vida a Él. Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada han escrito un mensaje referido a estos hombres y mujeres que, en medio de innumerables desafíos, al borde del camino o en el rincón más inhóspito de una barriada cualquiera, se convierten en ayuda para las heridas del mundo. En la actualidad, los consagrados también ayudan con una mirada especial a personas que experimentan nuevas formas de injusticia, aflicción y desesperanza y que han sido y son afectados por la COVID-19. ¿Es necesario jugarse la juventud por grandes ideas? Pregunta a Jesús qué quiere de ti y sé valiente. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial de nuestra fe,
la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, y no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Es enero y el día 21 celebramos Santa Inés. Maximino, el verdugo de los cristianos, hizo un decreto por el que se obligaba a los cristianos a sacrificar a los dioses. Inés era una mocita romana que tenía 14 años y un chico le pretendía. Al verse rechazado, la denunció de ser cristiana. Era el despecho de un novio al que le habían dado calabazas. La torturaron con fuego. Al ser tan joven, fácil era meterle el miedo con un garfio incandescente, pero Inés, que sabía lo que quería, aguantó. No se les ocurrió otra cosa que llevarlas a una casa de prostitución, para que fuera objeto de burla de todo el que pasara por allí. Cuentan las historias que a Inés le crecieron los cabellos tanto que le cubrieron entera. También se cuenta que el primer chico que quiso acercarse a ella cayó fulminado por un rayo. Al final determinaron cortarle la cabeza y así murió esta joven mártir. I need another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear, something that'll light those ears. I'm sick of all the insincere, so I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. My God, amazing how we got this far. It's like we're chasing all those stars who drive a shiny big black cars. And every day I see the news, all the problems that we could solve. And when a situation rises, just writing into an album, singing it straight to gold. But I don't really like my flow, no. So tell me what you want to hear, something that'll light those ears. I'm sick of all the insincere, so I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. Got no reason, got no shame, got no family I can blame. Just don't let me disappear. I'ma tell you everything, so tell me what you want to hear, something that'll light those ears. I'm sick of all the insincere, so I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets. So tell me what you want to hear, something that'll light those ears. I'm sick of all the Nos despedimos. Muchas gracias por vuestra atención, que paséis una buena semana y un abrazo.